No sé con qué realmente, con las imágenes, con los videos, ¿con qué, hermano Gregory? Claro que exacto, que se anime a usarlo, disponga eso para la obra de Dios también, porque es bien entretenido, se desarrollan diferentes habilidades, ahora las redes sociales lo son como que todo, entonces bacán que pueda usar ese talento en esto. Así que si usted tiene esas habilidades y quiere usarla, bienvenido para que pueda trabajar en esa parte. Y eso, ahora, sin más preámbulo, vamos a pasar a la enseñanza. Le doy el pase a la hermana Ruth, que ella nos va a traer esta enseñanza y creo que no tengo nada más que decir, así que de la hermana Ruth se le contó. No, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Espero que estén bien. Ahora sí me escucho, ¿cierto? Sí, súper bien. Ah, ya, gracias a Dios. Bueno, sí, efectivamente vamos a hablar de la palabra de Dios el día de hoy. Y ya habían orado por mí. Damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Mantilla que se va conectando. Está bienvenido a la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a presentar. Permítanme un momentito, les comparto mi pantalla. Voy a presentar, espero no tomar mucho tiempo. Es un tema un poco, si se quiere, un poco, como lo diría, puede tornarse confuso, pero creo que es súper necesario hablar de este tema. Voy a hablar acerca de la conformidad. Quisiera hacer una lluvia de ideas porque hoy casi no han hablado y quisiera escucharlo. ¿Qué piensan cuando ven esta palabra? Conformidad. A ver, abran su micrófono y hablan al mismo tiempo, se calla uno y habla el otro, o levanten la mano si lo creen más ordenado. Conformidad. ¿Qué les viene a la mente? Mateo. Mateo levantó la mano. Como conformidad me viene a la mente como aceptar algo. Aceptar algo, muy bien. Daniel creo que levantó la mano. Sí, hermano. Conformidad para mí a ver, que alguien acepta lo que tiene y no busca tener más, sino le basta tener con lo poco, ya sea que, que obtuvo, y como que con eso se conforma, o sea, es que la misma palabra lo dice, solo se queda con Muy, eso, no busca como más allá. muy bien. Sí, eso es en el ámbito financiero, pero está totalmente de acuerdo. Estar de acuerdo con una forma. Si ustedes ven ahí, la palabra tiene algo, está como, es la composición de varias cosas, es con forma. ¿Sí lo pueden ver? ¿Alguien más quiere dar una opinión o avanzamos? ¿Ya? Pues, avanzamos entonces. En cuanto a la conformidad, ambos conceptos o las opiniones están estoy muy de acuerdo, tanto lo que opinó Mateo como Daniel. Tiene que ver en el ámbito financiero, como lo enfocó Peniel, estar contento con poseer, en este caso, y en el ámbito o el aspecto que tocó Mateo, que tiene con estar de acuerdo con algo. Hoy lo vamos a ver más desde esa perspectiva que tocó Mateo, de estar conforme o adaptarnos a la forma de. Esto en realidad es un concepto psicológico de la conformidad. Hay un psicólogo que lo explicó, fue el pionero de este ámbito de la psicología, y les traigo un video súper cortito que explica el concepto de la conformidad, para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar. Se los presento de inmediato, ojalá se pueda escuchar. Hoy en Draw My Life, el experimento de Ash. ¿Lo ven? Se trata de una serie de pruebas desarrolladas por el psicólogo Salomon Ash. Su objetivo era investigar hasta qué punto la conformidad de una persona es influenciada por la presión social de un grupo. Pero primero es necesario entender qué es conformidad. Para la psicología se define conformismo al tipo de influencia social que requiere un cambio de opinión o actitud de una persona para encajar en un grupo. El experimento consiste en una prueba de visión. El participante de la prueba se coloca en una habitación con otras 7 personas, que en realidad son cómplices. Antes de la prueba, los cómplices se habían reunido para discutir cuáles serían sus respuestas, todo a escondidas del participante. Al grupo se le presentaba primero la línea objetivo y luego 3 líneas comparativas. Después, cada persona en la sala tenía que decir en voz alta cuál de las 3 líneas se parecía más a la línea objetivo. La respuesta siempre era obvia y el participante era el último en responder. Se hicieron 18 pruebas, 12 de ellas
pruebas críticas, donde los cómplices daban la respuesta incorrecta. Ash quería descubrir si el participante se conformaría con la opinión mayoritaria. También se hizo una prueba de control, donde el participante respondía a la prueba solo, sin presencia de cómplices. En promedio, un tercio de los participantes se conformaron con la opinión mayoritaria incorrecta en las pruebas críticas. En estas pruebas, el 75% de los participantes se conformaron al menos una vez, y el otro 25% nunca lo hizo. En el grupo de control, menos del 1% dio la respuesta incorrecta. Después del experimento, los participantes fueron entrevistados. La mayoría afirmó que no estaban de acuerdo con sus respuestas conformes, pero habían seguido al grupo por miedo a ser ridiculizados o juzgados. Pocos estaban convencidos de que las respuestas del grupo eran las correctas. Las personas se conforman por dos razones. La primera razón se conoce como conformidad normativa y lo que ocurre es que la persona quiere encajar o ser aceptada por un grupo. La segunda razón es la conformidad informacional, donde la persona cree que el grupo está mejor informado y tiene una inteligencia superior a la suya. Ash también cambió el experimento para encontrar factores que influenciaban los niveles de conformidad. Uno es el tamaño del grupo. Cuanto más grande es la mayoría del grupo o el número de cómplices, más personas se conforman. Pero si se introduce un aliado para romper la unanimidad del grupo, la conformidad disminuye, porque la necesidad de ser aceptado no es alta. También influye el nivel de dificultad de la prueba. Si es más difícil decidir cuál de las líneas es la respuesta correcta, se busca la confirmación en el resto del grupo y por lo tanto la conformidad aumenta. Por último está el caso de responder en privado, donde se desconocen las respuestas de cada persona. No hay presión de encajar, el miedo a ser rechazado no existe y por eso la conformidad disminuye. Cuéntanos en los comentarios qué otros experimentos psicológicos conoces. Dale like a este vídeo y Ya, pasamos entonces. ¿Sí se entendió el tema central? ¿Estamos aquí? Quiero ver las manitos arriba. Sí. Entonces, hablamos entonces de la conformidad, tal cual lo expone el psicólogo Solomon Ash en esta prueba. En realidad, la prueba consistía, como le explicaba el video rápidamente, que se presentaban unas tarjetas con unas posibilidades de respuesta, ¿ya? Donde la respuesta correcta era obvia, pero en realidad el entorno había cómplices en la respuesta que influenciaba la respuesta del evaluado en este caso. Entonces, la conformidad lo podemos definir como el tipo de influencia social que requiere un cambio de opinión o a la actitud de una persona para encajar en un grupo. Eso se llama, este es el tipo de conformidad que vamos a estudiar hoy. El video especificaba dos tipos. Estaba la conformidad normativa, que es donde simplemente el individuo busca encajar, y la conformidad informativa, es decir, donde yo creo que o ellos están sabiendo algo que yo no sé, o siento que son más inteligentes que yo, o dudo de lo que yo sé. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que están muchas personas opinando y ustedes como no saben, yo me callo mejor porque no tengo mucho que decir, no tengo mucho que opinar al respecto. Eso se llama conformidad informativa. Puede ser que si tú estuvieses informado sobre el tema que están tratando y tuvieses tu punto de vista particular, pudieras opinar, no, pero yo pienso lo contrario o yo opino de tal manera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Vamos bien? No quiero solo hablar y que esto vaya al aire, sino que la intención es que todos vayamos. Entonces está la conformidad normativa, que es que yo busco seguir la norma, apegarme a lo que el grupo hace para ser aceptada o para encajar. Y está el grupo del tipo de conformidad informativa, donde si yo no sé, entonces dudo de que lo que sé es verdad. ¿Ya? Esto en realidad es lo que está pasando en nuestro entorno y por eso es que nosotros vemos el surgimiento de lo que son las tendencias. Las tendencias no son en realidad la verdad, no siempre son la verdad, pero es lo que la mayoría hace. Y aquí hay un punto importante que debemos tener en cuenta, que el que lo haga la mayoría no siempre es indicativo de que sea la verdad. Esto lo podemos ver en muchas áreas. Yo le traje algunos ejemplos allí para que ustedes se guíen. Por ejemplo, está la tecnología, de pronto se puso de moda el reloj digital, todos tenemos uno, aunque nos mate un mini infarto cada vez que nos llega un mensaje. La moda, volvió la moda coquette, que en mi tiempo también existía la moda coquette, ahora está de moda nuevamente. Y así, en todas las áreas existen tendencias que mueven a la multitud. Esto genera influencia. No quiere decir entonces que la multitud siempre tiene la verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? Bíblicamente, entonces podemos entender lo que dice Romanos 12:2. Ahí está el versículo para que lo podamos ver todos. Que dice, no os conforméis a la palabra de la conformidad en el sentido que le estamos viendo hoy. No os conforméis a este siglo, sino, nos da una idea, transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto está en la versión Reina Valera, como nosotros la leemos normalmente, y la versión bíblica de la nueva versión internacional, de la redundancia, hace la observación, no se amolden al mundo actual. Entonces, en ambas versiones podemos ver que hay como un esquema, hay un patrón establecido que puede diferenciar el carácter de lo que es el mundo. El Romanos dice a este siglo, entonces 2 en la versión Reina Valera, y en la nueva versión internacional dice no se amolde, es decir, no caigan en el molde, en la estructura, el esquema del mundo, sino que sean transformados y allí nos da una indicación. ¿Ya? ¿Qué significa renovar el entendimiento? Porque es la recomendación que nos da el apóstol Pablo para que nosotros tengamos o para que nosotros no nos moldemos al mundo. Lo primero que tenemos que hacer es renovar el entendimiento, la manera de comprender. Si hablamos que renovar es volver algo a su estado original. ¿Estamos bien? Es volver, por ejemplo, si yo quiero renovar esta Bibliacita que me regalaron cuando yo tenía 9 años, está bastante deteriorada, porque como sabrán, ha pasado bastante. Si yo la quisiera volver a su estado original, yo tengo que conservar lo importante, lo valioso de ella, y puede que le cambie la caratulita y todo lo demás, pero lo importante lo debo mantener. Cuando hablamos de renovar nuestro entendimiento, hay algo importante que debemos tomar en cuenta. Es el diseño original de Dios. Ustedes saben que Dios nos creó cuando decidió crear al hombre, dio un propósito, y esto lo vemos en Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, con la forma de nuestra semejanza. Y nos da la misión de señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si nosotros somos conforme, o sea, con la forma de Dios, o sea, tenemos cualidades en el diseño original de Dios. También sabemos que este diseño fue, puedo decir la palabra interrumpido, dañado, herido, maltratado por la entrada del pecado a través de Adán, y nosotros lo heredamos con Adán. Pero el diseño original de Dios es que seamos conforme a su semejanza. Y nosotros para entonces conocernos tenemos que volvernos a ver y conocer quién es Dios, porque si queremos entendernos entonces a nosotros, en el diseño original tenemos que entender quién es Dios, porque Él nos había hecho conforme a su semejanza, con la forma de su semejanza. Y para conocer a Dios no nos van a alcanzar estos minutitos que tenemos, porque sabemos que Dios tiene múltiples atributos morales, atributos divinos, miles de atributos. Pero yo voy a tomar 3 que tienen algo de relevancia en el tema que tratamos hoy. Dios nos ha dotado inicialmente, cuando creó al hombre, de 3 aspectos importantes. Nos dio, ahí están abajo, si ustedes los pueden ver, nos dio libertad, nos dio sabiduría y nos dio voluntad. Yo quiero ver las manitas arriba para ver si no me dejan sola. Muy bien, estando aquí. Libertad. Si nosotros nos ponemos a ver qué es la libertad, es la posibilidad que yo tengo de elegir. Hay 2 caminos, como bien sabemos, y tenemos nosotros la posibilidad de elegir. Aquí nada es impuesto. Si ustedes los padres los llevan obligados a la iglesia por ahora, después lo van a agradecer. Pero va a llegar un punto de sus vidas donde ustedes van a tener la libertad de decidir, de tomar decisiones en cuanto al camino a seguir. Eso es una libertad y no es dado por el hombre, eso es dado por Dios. Y también nos dio sabiduría o inteligencia. Pasa que como estamos comparando acá la forma de Dios, yo no podía poner inteligencia ahí porque siento que es como bajar a Dios. Él es sabio. Pero Él nos dotó también de esto. Nos dio sabiduría e inteligencia para saber discernir. Si usted se pone a comparar la naturaleza humana en comparación al resto de seres vivos, se va a dar cuenta que la sabiduría, nosotros tenemos la posibilidad de razonar, tenemos la posibilidad de sentir, tenemos la posibilidad. Esas son cualidades o dones que nos dio Dios. Eso es lo que nos asemeja a la naturaleza de Dios. Y también nos dio la voluntad. La voluntad lo podemos resumir es en el querer o no querer. Simple. ¿Estamos bien hasta ahí? Avanzamos entonces. Sabemos entonces que estamos hechos. El diseño original de Dios es que fuéramos conforme a su semejanza.
y seguimos hablando de la conformidad. Entonces, para hablar de la conformidad y hablando desde nuestra voluntad, ya tenemos posibilidad de elegir. Y aquí sí quiero que vayamos todos a la Biblia. Vamos a leer Gálatas 5, 16. Si tienen Biblia, por favor, búsquenlo. Gálatas 5, 16 y vamos a leer un ratito allí. Desde el 16 vamos a leer algunos versículos, porque tenemos que entender entonces que debido a la entrada del pecado, nosotros tenemos en nosotros, si ustedes pueden ver, hay una silueta en la imagen, ojalá se pueda distinguir, hay una silueta en el fondo que es como que fuéramos nosotros, y dentro de nosotros hay una doble naturaleza que lucha, que es la naturaleza terrenal y la naturaleza espiritual, por decirlo de alguna manera, así como lo menciona el apóstol Pablo, que la carne se opone a lo espiritual y es una lucha que existe entre nosotros. Pero nosotros tenemos la voluntad y la libertad y la sabiduría para poder elegir. Pero los caminos están. Por la naturaleza, por la entrada del pecado, tenemos ahora que elegir. En el diseño original de Dios no, porque ya estábamos conforme a su naturaleza, conforme a su semejanza. Pero ahora tenemos nosotros que decidir apegarnos conforme o a la conformidad de su semejanza. Y leemos entonces, no sé si alguien me quiere ayudar a leer, son 10 versículos para leer Gálatas 5 del 16 al 26. Leo. Gálatas 5. Bueno, a Mateo levanta la mano. Muy bien, gracias, Mateo. ¿Es todo eso, hermana? Desde el 16. ¿Perdón? ¿Es lo que está ahí? Sí, de lo que está ahí. O sea, pero sería buscar Gálatas 5, 16 al 26. Si no, lo puedo leer. Ya, Porque yo lo en voy a realidad buscar. lo que hice fue hacer como... Vale, perfecto. Él lo hizo como un contrapuesto, una comparativa para que nosotros podamos ver lo que hay dentro de nosotros, porque esto ocurre dentro de nosotros. 5 desde el 16 al 26. ¿Vale? No le quitemos el ánimo a Mateo, que se sumó, Lo estoy buscando. se complicado. Ya que lo lee el hermano Gregory nomás, que todavía no lo encuentro. Vale, no pasa nada. Muy bien. Muchas gracias, Manuel Gregory. Ahí está entonces la perspectiva. Ahí podemos ver como el contrapuesto, no sé qué otra palabra decir, se opone. Pero esa guerra en realidad ocurre en nosotros. Hay otra escritura donde el apóstol Pablo dice que hace una observación, una exclamación, de quién me pudiera librar de este cuerpo de muerte, porque a veces nosotros en lo espiritual queremos servir a Dios, pero la carne es la que nos retiene de hacer lo que le agrada a Dios. Es decir, si nosotros queremos apegarnos al diseño original, al plan de Dios inicialmente, es algo que tenemos que hacer conscientemente.
Es una decisión que debemos tomar de que lo voy a hacer. O sea, tengo que proponerlo. No es que va a pasar solo, no es que va a venir a mí, es algo que tengo que decidir, porque en realidad lo que me va a mover, lo que me va en lo natural a mover, va a ser siempre lo carnal, porque por el pecado ahora estamos sometidos a esta condición. Pero como nosotros queremos tener o ser conformes al diseño de Dios, tenemos que dar el fruto del Espíritu, que tiene estos aspectos que acabamos de leer, que están al lado derecho de la pantalla, donde dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sabíamos, ahí leímos en el texto que en cuanto a los diseños, a lo que sigue la carne, tiene un final donde no heredará en el reino de Dios. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, si seguimos adelante, en Gálatas 6, 7 al 10 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces hay un verso que les quiero regalar, que es Gálatas 6, 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. En fin, en resumen, para cerrar un poco el tema en cuanto a la conformidad, es fácil que el mundo te atraiga, hay muchas cosas porque nuestra propia naturaleza nos inclina a eso, pero es decisión nuestra y es lo que yo quiero invitarles hoy en cuanto a la conformidad. Usted sepa que en la corriente del mundo hay un texto, pero lo iba a poner, pero creo que iban a leer mucho y ustedes se aburren, pero en Mateo 7, 13 y 14, léanlo esta noche antes de dormir, y ustedes van a ver lo que es la tendencia. Allí lo van a ver reflejado específicamente, que dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición y ancho el camino que lleva a la perdición. Y dice específicamente, muchos la hallan esa puerta, porque es fácil, o sea, es la tendencia, lo que la mayoría está haciendo. Pero nosotros estamos llamados a ir en contra de la corriente, en contra de los deseos de la carne, en contra de los pensamientos pecaminosos, en contra de la naturaleza terrenal y alimentar, fomentar o crear en nosotros lo espiritual. Y esa es la invitación, que nuestra conformidad, que nuestra estructura, nuestra forma, nuestro fundamento sea siempre lo espiritual. Y para estar en lo espiritual no se va a dar solo, como les comentaba, es algo que debemos hacerlo. Y sé, yo también fui adolescente cristiana y sé que a veces ir en contra de la corriente es desgastante, es frustrante, tener que a veces callar tu opinión porque no tienes ganas de justificar tus ideas. Todo eso pasa y es normal, pero no tengan temor, porque aquí lo importante es saber quién tiene la verdad, porque lo que debe predominar es la verdad. Aunque, como veíamos en la prueba, que muchos decían mentiras y tú para no tener que primero justificarte o primero para decir, mira, estás equivocado, esta no es la más larga, si tú traes una, era fácil de comprobar el experimento trayendo algo, un instrumento de medición, allí se podía saber cuál era la respuesta correcta, pero es fácil dejarse llevar, es fácil dejarse influenciar, es fácil caer en las tendencias porque no queremos eh, entregar justificativos. Básicamente a veces nos pasa eso y es normal, pero la Biblia nos insta a que no nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacer lo que corresponde, de apegarnos a la forma, a la estructura que Dios tiene para nosotros. Y eso les quería compartir y invitarlos a que nosotros trabajemos, porque esto hay que trabajarlo, alimentarlo espiritual, hay que dedicarlo, hay que decidirlo. Y ahí se pone en prueba el amor que nosotros tenemos hacia el Señor, de que nuestra voluntad la enfocamos en seguir lo espiritual. Eso. Y eso quería compartirles. No tomo más tiempo porque ya son las 10. Quería abrir espacio a preguntas, pero no sé si nos va a dar el tiempo, así que voy a cerrar aquí. Dios te bendiga. Aún no me sale que se va a acabar la reunión, así que no sé si quieres hacer la ronda de opinión, pregunta, porque no me sale nada. Bueno, ¿lo hacemos? Sí. Ya, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta al respecto o dar su opinión? Sí. También los aplaudo.
Hermana Camila levanta la mano por favor. Dale, Grego, tú primero. Gracias, hermano Gregory, por esa reflexión. Y bueno, yo también quería decir algo respecto a esta maravillosa clase de la hermana Ruth. De verdad, yo también aprovecho para honrarla públicamente porque de verdad que la hermana Ruth tiene un talentazo para hacer clases, para explicar, para dejar todo tan claro que aprovecho de honrarla públicamente y bueno, Dios la bendiga, hermana Ruth, por esto que usted tiene que nos puede entregar a nosotros, a los maestros, a los muchachos, de verdad que es de mucha bendición, muchas gracias. Y lo que quería decir es que me pareció muy interesante e importante esto que decía la hermana Ruth de como volver como al estado original, porque en el versículo que ella nos explicaba, no expuso, decía, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso me causó de verdad mucho sentido, porque volver al estado original significa volver al diseño original de Dios, tal como decía la hermana Ruth, y eso es ir a ver cómo es Dios. Entonces me hizo pensar y reflexionar en cuán importante es conocer a nuestro Dios, cuán importante es saber quién es, cómo trabaja, cómo, cómo Él hace las cosas en nuestra vida también, porque pienso que una cosa es conocer a Dios, lo que Él es, y también una cosa es conocer cómo Él trabaja con nosotros, porque probablemente no trabaje de la misma manera con la que trabaja con el hermano Gregory o con la hermana Ruth o con ustedes muchachos. Entonces, cuán importante es saber cómo Dios, quién es Dios, cómo trabaja todo para que nosotros podamos estar conforme a su imagen y semejanza. Eso me pareció de verdad como que muy importante. Y bueno, Dios nos ayude para ser sabios de esas tres palabras que nos dijo, nos dio la libertad, nos dio la sabiduría, nos dio voluntad. Dios nos ayude para ser sabios y poder decidir todos los días seguirle a Él, ser como Él, porque cuesta, así como decía la hermana Ruth, cuesta. Todos nosotros los maestros, los más grandes que estamos aquí, tuvimos su edad y también pasamos por cosas, si bien no pasamos por lo mismo quizá, o también pasamos por cosas parecidas, pero pasamos también por esas cosas. Y entendemos de repente situaciones por las que ustedes pueden vivir, pero gracias a Dios tenemos como este manual, este sustento, esta palabra, que de verdad hay que dar muchas gracias por la palabra de Dios, porque como también decía Rosy, es perfecta y completa, tiene de todo lo que necesitamos. Rosy levantó la mano, no sé si quiere hablar.
Amén, amén. Dale, no. Quería compartir algo, bueno, más que compartir, quería dar una opinión y también quería darle las gracias a la hermana Ruth porque de verdad que es muy bonita, o sea, es muy edificante la palabra que dio en esta noche porque justamente la sentí como para mí, porque wow, es tremendo querer compartir esto con ustedes, quizás a los jóvenes, yo sé que quizás ya estoy bien aburrida de tanto escucharme hablar, pero yo quería compartir esto que realmente Dios me toca el corazón y bueno, creo que es importante decirlo, que muchas veces también tiene que ver mucho nuestro entorno en el que nos rodeamos, como bien lo está diciendo Camila, es importante siempre recordar, y justo yo tengo un libro que dice que es sobre renovar nuestro entendimiento y empieza, y yo lo empecé a leer, pero la verdad no terminé de leerlo, pero voy a retomarlo porque realmente es la palabra que me dio Rosa hoy fue como que lee el libro, porque en ese libro hay una cantidad de cosas que muchas veces como, o sea, se nos olvidan y tenemos que estar constantemente leyendo y aprendiendo y siempre renovando ese entendimiento y como dice Camila, conocer a nuestro Dios y volver al camino, porque muchas veces me ha pasado, lo confieso, me ha pasado que por el entorno en el que me rodeo muchas veces, por las amistades, y como joven es tan difícil, y a veces da pena decirlo porque da vergüenza de que va a pensar la hermana, Dios mío, qué va a pensar de mí eso, pero que realmente sentía de parte de Dios compartir esto, que muchas veces nos dejamos llevar por tendencias, como dice la hermana Ru, o no sé, cualquier otra cosa que nos llame mucho la atención y nos olvidamos de lo importante que es seguir el camino del Señor y tratar de hacerlo lo mejor posible porque no vamos a ser perfectos, pero siempre tratar de hacerlo mejor. Y bueno, de verdad, súper agradecida por la invitación de mi hermana Rock, de verdad me emociona tanto poder estar aquí y haber escuchado esta palabra porque realmente era para mí. Y bueno, eso quería compartir. Sí, qué importante el tema de las tendencias también. Creo que dijo que la hermana Ruth dijo algo como que no porque la mayoría lo haga o lo viva significa que eso sea bueno. Y eso también, importantísimo, de verdad. Porque de repente nos dejamos llevar por eso, así como, pero si todos lo hacen, normal. Todos lo están haciendo, todos lo están viviendo, ¿por qué yo no? Pero también, como dijo, recordó el hermano Grigori, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así que, bueno, eso muchachos, doy gracias a cada uno de ustedes por participar. Espero que haya sido de bendición para su vida esta reunión. Sé que fue así porque la palabra de Dios no llega a nuestro oído en vano. Siempre se siembra algo y sé que va a ser de bendición para ustedes. Le doy las gracias a todos los que participaron, bueno, a nuestra hermana Ruth por la enseñanza maravillosa que nos dio, a Eliezer por la recomendación musical, a Rosy por las curiosidades, a la Noe por la dinámica y a todos ustedes que estuvieron presentes hoy, a las visitas, no sé si hay visitas, pero a todos, muchas gracias por participar y bueno, creo que ya estamos, no sé si falta algo. No sé, pero bueno, será del Señor porque no me ha perdido nada. Rosy, no sé si levantó la mano Rosy otra vez o la tiene levantada. No sé si quiere decir algo. No, sí estaba Ah, estaba levantada. levantada, bueno. Así que, ay, disculpen.